Dios me los bendiga grande y poderosamente. Habla su amiga y su hermana Yusbeli Aguilar, dándole las gracias al Señor por regalarme este día para compartir con todos ustedes esta enseñanza que le he vivido, ya que todos los temas que el Señor ha permitido que pueda compartir en Escalando lo Eterno, lo que permanece con todos ustedes, su programa, este tema sea de bendición para todos ustedes. Le puse por nombre lo que envenena y ata el corazón. ¿Qué será? Pues el perdón. El Señor nos habla sobre el perdón, un tema que el Señor inquietó, que tenía pendiente sobre el perdón. Pasé una situación que ha estado últimamente, presente, ¿no? Y el Señor siempre me muestra y me enfatiza, nos enfatiza a todos, es que siempre hay que perdonar. Es un proceso siempre continuo en aprender a perdonar al que nos agradió y también nosotros dar el perdón. Esa posición que cuesta a todo hombre, dar el perdón, es lo que más cuesta y lo que endurece más el corazón. Pues, ¿qué es el perdón? Es perdonar, mostrar clemencia y misericordia a quien nos da, a los que nos han ofendido y que no han causado algún mal. Al perdonar, cancelamos la deuda que tenía la otra persona, el ofensor, con nosotros. Perdonar nos libera, nos restaura, nos trae paz. Pues sí, me trajo a paz cuando el Señor en ese momento me dijo: llama y perdona. Pues a veces uno se pone en una actitud de que dice: pero ¿por qué si yo no hice nada? Pues solamente por decir la verdad. Si es cierto, la actitud, el error y el comportamiento es de la otra persona. Ella es la que tiene que pedir perdón, no yo. Porque a veces hasta por decir la verdad a la persona, o darle un parado a la persona, o decirle las cosas a la persona, pues la persona se ofende y se hiere y se molesta. Y la persona que es entendida, que tenemos el llamado, el compromiso, pues el Señor nos manda, aunque tengamos o no la razón, perdonar, ya que es un sentimiento que te ata con la otra persona. Es necesario siempre estar libre de todo sentimiento, de todo dolor y de toda amargura. El perdón es la base de nuestra relación con Dios, pues el Señor nos muestra que a través de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él lo entregó en la cruz por amor a nosotros. Él pidió clemencia, pues a través de su amor, pues Él pagó nuestras deudas por nuestros pecados, ya que nosotros estábamos tan endeudados que no teníamos, era una cuenta, una deuda, era impagable, se podía decir. Pues Pablo en su carta de Efesios nos dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, con toda maldad. Más bien, sean bondadosos, misericordiosos unos con los otros, como Dios también perdonó a ustedes en Cristo. Pues el Señor nos perdonó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Cristo tenemos acceso a nuestro Padre, podemos clamar, podemos clamar ante su trono, clamar por el Señor cuando ofendemos tanto a nuestro prójimo como también a nuestro Padre. El perdón también trae sanidad. Pues en la historia, en el libro de Mateo, el Señor nos habla a través contando una historia, una parábola sobre el perdón, dando como una simbología de un rey que perdona a un siervo. Y nos muestra la postura que debería tener el siervo si Dios nos perdona, perdonar al que nos agredió, al que nos hizo daño, al que nos ofendió. Es necesario tener siempre esa posición, ya que nosotros también vivimos ofendiendo en nuestra actitud, pensamientos y
en la manera de hablar, de comportarnos en una manera no correcta en contra de la presencia y santidad de nuestro Dios. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21, Pedro le hace esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar al que nos agrade, al que nos agrede? ¿No? ¿Él por qué le hace esta pregunta? Porque antes en la ley Tamuz, en la ley de los judíos, de los sacerdotes, ellos tenían como un término de perdón, una regla, unas normas, ¿no? Y él le hace esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que cuántas veces, ¿no? Hay que perdonar, ya que ellos tenían como una determinación de cuánto puedes perdonar a una persona. Entonces, bueno, el Señor le dice a Pedro, en la historia sobre el perdón, le dice a Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si nos hace mal? Debo perdonarlo aun si peca contra mí hasta 7 veces. Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuenta con su siervo. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda, pues el siervo debía mucho al rey. El rey ordenó que lo vendiera junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó, por favor, tengo poco, ten paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, lo perdonó la deuda y le dijo, libre, eres libre. Cuando este siervo se fue, se encontró a un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Lo mismo que él le dijo al rey, que tuviera paciencia con él. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda de manos, echarlo a la cárcel. Le mandó a echar a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Aquí se ve cómo los hermanos, los intercesores, las personas alrededor tuvieron ese amor, esa empatía por esa injusticia y tuvieron misericordia para acudir al rey para que pudiera ayudarlo. Entonces el rey lo llamó y le dijo, eres un mal siervo, te perdoné la deuda, ¿por qué me rogaste que tuviera compasión? No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo lo tuve contigo. Por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así lo tratará mi Padre que está en los cielos, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Aquí el Señor nos dice que tenemos que perdonar, y perdonar no solamente decir te perdono o te perdono o perdóname, sino también de verdad, de corazón, que sea de verdad que ya está cancelada esa deuda, que no hay ningún sentimiento, ningún rencor, nada, porque eso también es para bien para ti mismo. Porque así como el Señor nos perdonó a nosotros y llevó todo en la cruz, nosotros también tenemos que perdonar a esas personas que nos hacen daño. Sabemos que también hay perdón, quise decir, imperdonables. Hay perdón que son heridas muy profundas. Hay perdón que tal vez marcaron tu vida. Hay perdón que tal vez es un acto que es muy fuerte y lleva su tiempo.
Tal vez fuiste abusada, traicionada, abandonada, que se aprovecharon, que se burlaron. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que si Él nos perdonó, ya que nosotros estábamos condenados, pues nos dio una nueva vida, se entregó, se bajó desde su trono, su reino, para convertirse en un cordero, para matadero, por amor a nosotros. Nos mostró que Él, siendo un Dios, se convirtió en un hombre para salvar su creación, su diseño, por amor a nosotros, para darnos otra oportunidad y darnos vida eterna. Ya que por el primer hombre entró la caída, el pecado, por la desobediencia de un hombre, pues todos fuimos afectados, pero a través de otro hombre, pero no era cualquier hombre, era un Dios sin pecado, sin mancha, el único que podía hacer esta reconciliación entre el hombre y Dios. Era nuestro Cristo, es nuestro Dios que nos entiende, que nos comprende, que comprende el dolor del alma del ser humano, porque se convirtió en hombre, mas no era un hombre, era Dios, que nos perdonó, que es el único que tiene el poder para juzgarnos, no el hombre, porque Él es nuestro juez. Él es un Dios justo, un Dios de justicia. Él es un Dios que está sentado allá en el trono y se encargará de todo aquel que hace maldad, que hacen cosas que no son correctas, que hacen cosas que son depravables, que son imperdonables, que duelen hasta partir el alma, el corazón, que destruyen hasta el corazón. Pero el Señor lo sana, lo liberta y te dice: hija, yo estoy aquí para sanarte, para restaurarte. Levántate, y te hace de nuevo, te limpia, te purifica, te restaura de esa persona que te hizo daño, que abusó de ti, que se aprovechó de ti, que te difamó, que habló mal de ti, que te señaló, que te vituperó, así como vituperaron a Cristo, que dijeron que no era ningún Dios, que era el hijo de Satanás, que difamaron a Cristo, que le dijeron, que lo escupieron, y Él no abrió su boca, solamente se molestó cuando estaban en el templo y respetando su reverencia, su templo, por su celo. Y a veces nosotros queremos ser Dios, queremos ser el Espíritu Santo. Lo que no hizo Cristo, lo que no hizo Dios, lo quiere ser el hombre. Y el Señor nos dice que tenemos que tener esa actitud de perdonar las palabras dolientes. Perdonar a esas personas que, aunque no tengan la razón, aunque uno no comprende, porque uno tiene que pedirle perdón si es ella la mala actitud, ella el mal comportamiento, pero hay que hacerlo por obediencia. El que perdona, perdona por amor. Tiene la actitud de amor, como lo tuvo Cristo. Porque en Lucas 18, capítulo 7, 8, el Señor nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Lo digo que si les hará justicia sin demora, nos dice el Señor. Nos hará justicia sin demora. Todo llegará a su momento. Todo lo que tú siembras, lo que tú haces, lo cosechas. La justicia divina permanece y está presente, porque Él, sus estatutos, sus atributos no cambian. Dios es un Dios de justicia, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordioso. Y siempre está dispuesto a perdonar. Hay que perdonar siempre las ofensas. Y a través de esta historia del perdón, el Señor nos enseña que hay que perdonar. Aquí, a perdonar a los hermanos. ¿Cómo perdonar a un hermano? Nos dice el Señor en Mateo 18, versículo 15. Dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él.
Explícale cuál fue lo malo que él hizo. Hay que explicarle al hermano lo malo que él hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez, habla con él. Acompáñalo de una a dos personas para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no te hace caso, díselo a la iglesia. Y si no te hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como unos que no creen en Dios o como un cobrador de impuestos, al que no te quiere perdonar, pero ya tú hiciste el acto, ya tú actuaste. Como el Señor lo dice en su escritura, le pediste perdón a tu hermano. Porque el Señor dice en el 18, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdone aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Lo dice en el versículo 18. Pues si nosotros perdonamos, el Señor también nos va a perdonar. Lo dice aquí su escritura. Y a veces nos cuesta y tenemos esa actitud de orgullo, de ego, de pedir perdón, porque pensamos que es que esa persona no se lo merece. Esa persona, porque yo le tengo que pedir perdón, pero no es la persona, es por nosotros que lo tenemos que hacer, por nuestro bien de no tener un sentimiento de amargura, de dolor, de rencor, porque eso daña nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente. Nuestro cuerpo también se enferma, se estresa. Yo pasé por una situación de cáncer y a veces me sentía mal porque yo decía, wow, sé que eso afectó también parte de lo que yo pasé. Y el Señor me enseñó que tenía que perdonar muchas cosas, perdonarme primeramente yo, perdonarme por descuidar mi cuerpo, por permitir cosas que no debía haber permitido. Pero el Señor me sanó, me restauró y me volvió a levantar. Y sanó mi cuerpo del cáncer, me le volvió a levantar, se manifestó de una manera hermosa, me dio otra oportunidad. Y no solamente sanó mi cuerpo, sino también parte de mi corazón. Hay que seguir dejando al Señor que nos siga sanando nuestro corazón, guardar más ese corazón, ya que el enemigo siempre quiere que nuestro corazón se llene de dolor, de amargura, de rencor, de resentimiento, y usa personas para que no hagan daño, hasta familia. Está el caso de José, que es una historia hermosa, que me siento identificada también. José, sus hermanos lo lanzaron ahí en ese hueco y él se sintió mal, se sintió defraudado con ese dolor, con esa traición de sus hermanos, como lo vendieron, que tu propia sangre te venda, que tu propia sangre te trate mal, que tu propia sangre te haga algo, un dolor tan grande, imperdonable, no es fácil perdonarlo. Y a través de la historia de José se muestra, nos enseña que si él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. En ese momento Dios permitió que José pudiera volver a ver a sus hermanos. A través del sufrimiento y del dolor hay un propósito. Dios permitió todo este dolor, este sufrimiento que tuvo José, porque a través de él iban a llegar muchas personas. Él iba a ser instrumento de bendición para su pueblo. Después él lo entendió. Después José lo entendió. Y cuando él estaba reunido con sus hermanos, José no se podía contener. En Génesis capítulo 45 se da a conocer con sus hermanos que él era el hermano José, el que ellos vendieron, que no estaba muerto, que él estaba vivo, que era la mano derecha del faraón. No pudo contenerse y a través de ese llanto fue liberado de esa herida que tenía en el fondo de su corazón. El siervo José, él liberó ese llanto, ese dolor profundo de su alma cuando hizo ese llorar ante sus hermanos. Y así tenemos que ser nosotros, reconocer y decirle al Señor, Señor, perdóname por tener ese sentimiento de dolor contra esa persona y perdonar a ese hermano, a esa persona que nos hirió, que nos hizo daño, que nos afectó. Y él los perdonó y los abrazó y le dijo que era su hermano. Y en el capítulo 50 muestra aquí
que Él perdonó de verdad, de corazón. Porque dice en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 19, pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para el bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, yo lo voy a mantener, y ustedes y a sus hijos. Aquí él ya entendió el propósito, en medio a través de su dolor, el por qué Dios permitió todo esto, lo convirtió el Señor para bien. Ya José entendió después el propósito en medio del sufrimiento, en medio de toda esa traición y dolor. Y esto es un ejemplo de José en nuestras vidas. El Señor nos dice que tenemos que aprender a perdonar en medio de cada situación, al que nos agravió, al que nos hizo daño, al que nos afectó. En el libro de Mateo nos dice el Señor, capítulo 6, versículo 14 nos dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que le hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, sus padres tampoco los perdonará a ustedes. Nos dice aquí el Señor. Pues tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, el Señor nos dice que no nos va a perdonar tampoco. Es importante porque el perdón es continuo. Sé que hay perdón que lleva su momento, pero es necesario para nuestro bien, porque si no estamos atados con esa persona, tenemos que perdonar para nuestro bien, porque si no vamos a estar ligados con esa persona. Entonces, desatado se refiere libre de culpa. A quien no se arrepiente se le declara atado. Entonces es importante no estar desatado, no hay que estar atado con esa persona. Al contrario, cancelar esa deuda. Cancelar esa deuda, tienes paz, tienes sanidad, tienes liberación, restauración. El Señor quiere que nosotros seamos aún más libres para que el propósito en nosotros, en nuestra vida, se realice aún más y Él se siga manifestando su presencia, su amor en nosotros. Es tan importante el perdón porque el Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 3:23. Él sumisión nuestro pecado, Dios, por un costo alto. Nosotros nos menciona morir eternamente. Dios se entregó como un sustituto. Él llevó todo en la cruz. Pues Él llevó todo, fue el sustituto. Y nosotros tenemos que tener la misma posición que el Señor, cancelar esa deuda. Y es necesario cancelar muchas deudas que tal vez tengamos para que nuestro corazón siga aún más sanando y liberando cosas, y también perdonarnos nosotros mismos si aún no lo hemos perdonado. Y en Salmos capítulo 103:12 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pues el único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia del Espíritu Santo. Y lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu Santo no. Es el único pecado que el Señor no perdona. Hasta cuando le decimos cosas al Señor, queremos también echarle la culpa a Dios y decimos cosas en contra de Dios, el Señor también nos perdona. Pero solamente ese pecado de la blasfemia del Espíritu Santo es el único que el Señor no tiene esa clemencia. No nos perdona si blasfemamos al Espíritu Santo. En el Salmo 86:5, el Señor dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador,
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pues Él es misericordioso y es perdonador. El Señor nos habla que Él es misericordioso, Él es perdonador. El Señor es un Dios que siempre está dispuesto con los brazos abiertos a perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, esos pensamientos incorrectos que tenemos, que van en contra de su escritura, de su palabra, de sus principios que nos entregó, de los fundamentos que Él nos entregó para nuestro bien, para nuestro crecimiento, tanto en lo profesional como en la comunión con Él, en lo espiritual. El Señor nos entregó sus estatutos, su ley, para que vivamos en esta tierra de tanta maldad y tanta iniquidad que hay, para ser diferentes, porque somos sus hijos escogidos. Y Él lo que quiere es que nosotros lleguemos aún más a la plenitud de Él y estemos reinando con Él, estemos en la fiesta del Cordero, porque su venida está cerca. Él lo que quiere es que nuestra alma no se pierda, sino que estemos con Él como su novia escogida, que Él se entregó en la cruz, que murió y entregó su sangre por todos nosotros. Porque Él a través de su sangre nos lava, nos limpia, nos purificó, nos compró a través de su sangre. Mostró tanto amor a la humanidad, mostró tanto su misericordia, su gracia a través de ese sacrificio vivo que Él hizo. Y el Señor nos habla de que hay que perdonar, siempre tener esa actitud de perdonar a otros. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbio 17, capítulo 17, versículo 9. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Marcos 6, capítulo 6, versículo 14. De modo que se toleran unos con los otros, tenemos que tolerarnos, y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo les escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y en Lucas, capítulo 6, versículo 37 dice: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no te condenarán, perdonen y se les perdonará. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Lo que habíamos dicho anteriormente. A mi hermano que peca contra mí, hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y en Proverbio 20, capítulo 28, versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. O sea que es necesario reconocer que hemos pecado. Y en Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Que Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar, dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos habla de que tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza
haya sido de bendición en su vida como fue en mi vida. Siempre hay que estar con esta condición de perdonar a otros, como el Señor nos perdonó. Y abrir nuestro corazón y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Se sacrificó en la cruz por todos nosotros, que nos ama y siempre está ahí para consolarnos, para restaurarnos y perdonarnos. Así que escalemos lo eterno.